Bienvenido a Tergum, el podcast, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos de Tergum, el podcast? Me da mucho gusto estar con ustedes. Como cada episodio, para mí es un honor, un gusto poder compartir el espacio y el micrófono con grandes invitados y especialistas. Y el día de hoy estamos trayendo un tema que ya estamos en aras próximamente a dar cumplimiento y lo que es la repartición de utilidades, la bien conocida PTU. Que este tema causa siempre muchas dudas, desde el tema empresarial hasta el tema colaboradores y el tema laboral. Por ello, hoy nuestros dos grandes invitados nos comparten dos enfoques diferentes, que es la parte jurídica y la parte contable. Para ello me es muy grato presentar a nuestro primer invitado, maestro Carlos Ramírez. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, maestro. Ahora por acá un poquito nos ponen difícil aquí los micrófonos. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Un placer Marco. poder compartir el foro con usted, maestro. No, pues al contrario, gracias por la invitación. Y compartirlo pues con ustedes en Tergum y pues también con grandes invitados como el juez. Así es. Y pues bueno, nuestro siguiente invitado, maestro César, bienvenido. Es un gusto poder estar aquí con usted. Sabemos, justamente platicábamos tras bambalinas que tenemos el tiempo ahí encima para sacar y cumplir los retos del trabajo, pero bueno, le agradecemos mucho que se tome este espacio, maestro, de poder compartir con todo nuestro foro pues este tema en la visión o en el enfoque jurídico. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Al contrario, es un gusto estar aquí y poder compartir esta información desde nuestra experiencia, ¿no? Siempre he creído que la cultura, la difusión de la cultura jurídica y en este caso también que nos acompañe un experto contable, pues es vital para que las personas puedan conocer sus derechos y saber qué hacer en dado caso, ¿no? El PTU siempre es una interrogante para todos los trabajadores y patrones que no han tenido la experiencia de saber o vivirlo para saber cómo cuantificar y cómo hacerlo valer, ¿no? Entonces, encantado de poder transmitir este mensaje a todo el auditorio de ustedes, Tergum, el podcast. Muchas gracias. Y justo en este tenor también para, poder que nuestro auditorio conozca un poquito más de su trayectoria, siempre nos gusta pues cederles el espacio y la palabra para que nos compartan un poquito de todo su bagaje y toda su experiencia, que pues es lo que hoy va a nutrir el tema con estos dos enfoques. Maestro, si gustan compartirnos un poquito de su experiencia, maestro. El micrófono es de ustedes. Es el más grande. Así es. Bueno, pues tengo 26 años como contador público y bueno, siempre mi inquietud pues fue realizar unas buenas prácticas en un despacho contable y bueno, ahora sí que me dieron la oportunidad en una firma que era una corresponsalía en ese momento, de una firma de Londres, de Inglaterra, y posteriormente pues ya nos fuimos especializando en materia de auditoría financiera. La auditoría financiera, pues después se entregan reportes a lo que es la auditoría fiscal y algunas revisiones en temas fiscales, de impuestos, y pues creo que la vida me llevó a ver mucha materia de impuestos, ¿no? Entonces terminé haciendo una maestría en contribuciones y pues obviamente estar leyendo, repasando todos los temas fiscales, contables, pero también mi inquietud fue dar capacitación a los empresarios, ¿no? Okay. Ahora que estamos hablando de los empresarios y a las personas que no saben mucho de todos estos temas financieros, temas jurídicos, legales. Entonces, pues desde hace como 14 años me dedico a dar cursos en las cámaras empresariales, en diferentes foros. El gobierno del estado de Puebla pues me hizo ahí la invitación de ir a los municipios a dar cursos también en materia de, por ahí, temas societarios, de cómo darse de alta para poder expedir facturas. Entonces le hemos dado, ¿no?, capacitación a las personas que están en los municipios, que son comerciantes, que tienen negocios, que son dueños de esos negocios, emprendedores. Entonces todo eso también me ha llevado a la cuestión de la docencia. Entonces también soy docente en algunas universidades acá en la ciudad de Puebla, en la Anáhuac, en La Salle y algunas otras, ¿no?, que hemos pasado por ahí, y pues me encanta, ¿no?, siempre convivir y tratar de transmitir y ahora sí que el conocimiento bajarlo, ¿no?, a las personas que lo comprendan, que lo entiendan. Entonces
creo que estoy en el podcast correcto. No, hombre, pues muchas es. gracias. Al contrario, muchas Así es. gracias porque nos pueda transmitir también Muchas ahora gracias. al tema, pues toda esta experiencia que trae ya de los años. Maestro, muchas Sí, gracias. y bueno, y al final la vida también me llevó a ser presidente del Colegio de Contadores, ¿no? En el 2023-24, así es. Muy bien, maestro. Maestro, le cedemos el micrófono para que nos pueda compartir también un poco más de su trayectoria. Muchas gracias. Pues yo mi vida la he dedicado a la impartición de justicia. Desde muy joven empecé a laborar en el Poder Judicial de la Federación y he recorrido todos los puestos, desde oficial, actuario, secretario y finalmente ser juez de distrito. Actualmente tengo ese cargo, juez de distrito, y es desde el 2021. Entonces, pues al día de hoy tengo 18 años de trayectoria en este mundo jurídico de la impartición de la justicia. Para mí es una convicción precisamente el que las personas se les pueda respetar sus derechos, y pues como juzgadores eso es lo que hacemos, determinar quién no respetó el derecho de quién y hacer que se respete, ¿no? Entonces esa parte pues para mí ha sido como un aspecto de vocación para lograr precisamente esta universalización de los derechos para todos, y que es una situación compleja, ¿no? Porque por más que querramos a veces en los tribunales, pues no todas las personas conocen que pueden acceder a un tribunal, y desde ahí pues encontramos la primer limitante, ¿no? También en cuestiones de estudios tengo mi licenciatura en Derecho, una maestría en Amparo y una especialidad en Derecho de Trabajo, y también una especialidad en cuestiones de perspectiva de género, ¿no? Porque son aspectos que pues, son muy importantes a la hora de que tenemos que juzgar y pues impactan en la manera en que resolvemos. También me han dado la oportunidad de ser docente en diversos centros, pues, generalmente en la Escuela Federal de Formación Judicial, que es la escuela que tiene el Poder Judicial para formar a todo el personal y a las personas que quieran inscribirse. Ahí he podido ser tutor de diversas diplomados y en su caso también especialidades. He sido invitado para tal aspecto. Creo mucho también en lo que nos comparte nuestro compañero contador, el maestro, en cuanto a que bajar esa información que la vida nos ha permitido tener a través de los estudios, de una u otra manera que hemos accedido, bajarlo a la población, a toda la gente que está involucrada en esto, pues es algo mínimo que podemos hacer y que es un granito de arena para construir esta cultura, ¿no? Hablábamos ahorita de la cultura jurídica, que es algo indispensable, y también a raíz de eso pues me he procurado dar conferencias y talleres sobre estas cuestiones de derecho laboral, porque parece que todos conociéramos el derecho laboral porque tenemos una relación de trabajo, somos patrones, pero la verdad esa es otra, se ignora en gran medida. Que justamente partiendo del comentario del maestro César, algo muy importante, el desconocimiento en materia de, ¿no? O algo que pasa muy constantemente en las empresas, pues es justamente desconocimiento de muchas cosas por parte del patrón, pero también del colaborador. Y justamente el tema de la PTU es un derecho que tienen los colaboradores, y muchas veces, y digo muchas veces, y ahorita me van a corregir, por favor, una obligación para los patrones, ¿no? De dar el cumplimiento a esta repartición. Y me gustaría partir, primero que nada, de cómo podrían definir desde su enfoque qué son las utilidades para todos aquellos que piensan que solamente les llega un cheque o un extra en su nómina, pero nunca supieron por qué o para qué o cómo eso funciona. Entonces, ¿cómo nos pueden ir definiendo qué son las utilidades? ¿Me permiten? En materia de derechos laboral, tiene que ver con la justicia social, con la equidad o la repartición de la riqueza. La utilidad deriva de la ganancia que tiene el patrón cada año, y esta ganancia es la que reporta ante el SAT. Y en base a eso, un porcentaje de esa ganancia es la que debe repartir a los trabajadores. Es como premiarles de alguna manera, porque a través de su trabajo fue que una colaboración de los mismos se logró esa ganancia, ¿no? Entonces, las empresas para eso son con fines de lucro. La idea es que haya ganancias y que pues puedan hacer una reinversión, crecer. Y esa es la idea de todo empresario, ¿no? Ir creciendo. Pero entonces la ley dispone en favor de los trabajadores que un porcentaje de esa ganancia que se reportó de manera anual sea repartida en favor de los trabajadores.
de forma equitativa de acuerdo a días de trabajo o salarios devengados. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente eso contribuye a la repartición de la riqueza en favor de los trabajadores. Excelente. Maestro, desde el punto contable, ¿algo que agregar? Desde el punto contable lo describió muy bien el maestro César. Entonces, la verdad es que vista desde la visión de los empresarios, pues al final siempre cuando abren un centro de trabajo, ¿no? o abren una empresa, pues lo que buscas es tener utilidades. Entonces, dentro de esas utilidades hay dos agentes internos, ¿no? Que obviamente cooperaron para obtener esa utilidad. Una, pues son los trabajadores que pues estuvieron ahí en la operación, que trabajaron, estuvieron en diferentes áreas, ¿no? Administrativas, de ventas, o en cuestiones operativas. Y otra es lo que son los socios accionistas, ¿no? A los socios accionistas, pues obviamente les tendrán que dar un dividendo cuando se reparten las utilidades y obviamente es un acuerdo que tienen entre ellos. Okay. Pero sí, el tema de los trabajadores, pues es precisamente como lo describió bien el maestro César, pues es una cuestión en la cual pues es como un pago por haber obtenido un premio, ¿no? Obtener esas ganancias. Entonces el empresario pues tiene que ahora sí que cooperar, que dar esas ganancias y obviamente tener varios controles, ¿no? Para poder determinar esas ganancias y cómo se va a repartir, porque eso también es muy importante, ¿no? Pero en realidad pues es ese premio que se ganan los trabajadores y pues vista desde el enfoque del empresario, pues eso es lo que se trata, ¿no? De obtener utilidades y siempre pues es que todos los recursos con los que cuenta la empresa pues trabajen para obtenerlas, ¿no? En las empresas lucrativas. Ahora, del tema hablando de utilidades, pero aquí también hay otro diferenciador que no es lo mismo que el PTU, ¿no? No sé si ahí nos pudieran dar un poquito más del concepto de que ahora qué es el PTU, ¿no? Porque muchas veces solamente lo asociamos a utilidades, que ya entendemos, justo me encantó esa parte de la distribución de la riqueza de manera equitativa, me parece muy interesante esa definición. Y en el tema de PTU, ¿cómo lo podemos definir? Pues al final es como una parte proporcional que se tiene que dar, ¿no? Que si nos pueden decir el acrónimo qué es, porque muchos no saben, y sobre eso, ¿cómo Exacto. se define, ¿no? Participación de los trabajadores en las utilidades. Okay. Exactamente. Así es. Entonces, es la utilidad. Por eso hablaba. Supongamos, vamos a hacer un ejemplo. Que el patrón diga a final de año que tuvo una ganancia en su empresa de 500,000 pesos. Esa es la ganancia que tiene la empresa. Sobre esa, se estableció la corte que es un 10%. Si mal no recuerdo, contablemente está topado al 10%, lo máximo que se puede repartir a los trabajadores por utilidades. Entonces los trabajadores van a participar en esa ganancia con máximo un 10%, el cual se distribuye a los trabajadores que estén activos. Entonces, si fueron 500,000 pesos, el 10% son 50,000 pesos. Esos 50,000 pesos es el que va a repartirse a los trabajadores. Sí, okay, y perfecto. para eso hay fórmulas que ahorita podemos platicar. Sí, justamente antes de entrar de cómo se calcula y todo este tema que ya vamos abordando y la base, me gustaría nada más compartir con el auditorio cuál es la legislación que regula justamente esta obligación o este derecho para los trabajadores. ¿Hay alguna legislación hoy en día en México que regule todo este proceso? Y si bien a los últimos años ha habido un cambio en las reformas fiscales o Ley Federal de Trabajo, ¿ha cambiado o seguimos vigentes con la misma regulación? Pues como ahorita lo mencionó, ¿no? En realidad la obligación, el derecho surge pues desde nuestra constitución política, ¿no? De los Estados Unidos mexicanos y posteriormente viene a una ley ordinaria que es la Ley Federal del Trabajo. Y después la base gravable, se podría decir, está en la ley del impuesto sobre la renta. Okay. Entonces, sí hay diferentes disposiciones que van conforme al tipo de patrón que tengan los trabajadores. Porque no es lo mismo tener un patrón persona física, ¿no? Que a lo mejor está realizando, no sé, imaginemos un médico que tiene un asistente enfermera, ¿no? Ellos tienen un tope máximo que se puede otorgar como PTU.
Porque a lo mejor este médico especialista, pues a lo mejor ya tendría que pagar sobre sus utilidades, a lo mejor las utilidades son muy altas y si reparte el 10%, pues su patrimonio se ve afectado. Entonces hay condiciones especiales y bueno, de las personas morales, pues sí hay una base gravable que se multiplica por el 10%. Hace unos días estábamos en otro foro y decía un amigo que tiene como 65 años, ¿no? Dice, es que también la tasa fue del 8%. Yo no me acuerdo, ¿no? Tengo 26 años, le digo, pues yo creo que sí, a lo mejor hace como 40 años era el 8% de lo que se determinaba, ¿no? Pero ahora es el 10%, ¿no? Hasta donde recuerdo. ¿Esa es la base gravable? La base gravable es en sí como la utilidad, ¿no? Ok. Ajá. La utilidad y se multiplica por la tasa del 10%. Bien. Y de ahí ya sale la PTU, ¿no? Sí. A repartir. Ok. Ahora, perdón, maestro, adelante. Nada más para que nos quede claro y hacer una puntualización. Creo que la Ley Federal del Trabajo prevé cuándo debes de pagarlo, cuándo no debes de pagarlo y la manera en que haces la cuantificación de las utilidades. Y las leyes fiscales prevén cuánto vas a tener que declarar de cierta manera ante el fisco de todo lo que tengas que declarar como ingresos, egresos, lo que hayas deducido, deducible. Y finalmente lo que te quede, que dices, esto me quedó como ganancia, es con leyes fiscales. Y luego ya de ahí nos vamos a la Ley Federal del Trabajo que nos establece las reglas de pago. Si no lo veo de forma distinta, pero sí son básicamente dos legislaciones. Ley Federal del Trabajo que prevé el derecho y obligación y cómo cuantificar, y leyes fiscales sobre la presentación de la declaración y de ahí obtener el aspecto de la ganancia. Ok, ahora hablaban o se mencionaba el tema que dependiendo justamente de la entidad o de la empresa, porque quisiéramos saber justamente para nuestro auditorio si existe o se prevé ante la ley o la legislación que regule, la obligación se cumple para todos por igual o qué empresas, empresarios o bajo qué contexto están exentas del cumplimiento de ese pago de utilidades. Si existe, que nos puedan compartir un poquito y cuáles son los argumentos o los criterios para que no paguen o no se exenten de este pago o repartición más bien de utilidades. Pues mira, aquí traigo precisamente unos apuntes porque son varias hipótesis. Esto lo podemos ver en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo y 126. Son los dos que nos regulan las reglas más claras sobre esto. Pero para nutrir este podcast, por ejemplo, dice que los directores, administradores y gerentes no participan en la repartición de utilidades. El argumento ahí o por qué el legislador excluyó a estas personas, pues creo que tiene que ver con mucho, a lo mejor con el nivel jerárquico y el sueldo que ellos ya perciben, que puede ser mucho mayor a la clase obrera en general. De manera que ellos consideran que directores, administradores y gerentes pues son como una extensión del patrón. Inclusive en la Ley Federal del Trabajo lo vemos en el artículo 11, que son los representantes del patrón en la fuente de trabajo y por ende pues es como decirte tu patrón págate, ¿no? Y pues como que no. Pero los trabajadores de confianza sí tienen derecho. Los trabajadores de confianza, nada más los puestos directivos, directores, administradores y gerentes no participan en la repartición. Los demás de confianza sí tienen el derecho de que se les pague las utilidades. Y otro caso de excepción de pago, ya hablando de empresa, son las empresas de nueva creación. Durante el primer año están exentas de repartir utilidades. Y las empresas de nueva creación y que a su vez tengan un producto nuevo, tienen derecho a 2 años de no pagar utilidades. Esto es para incentivar, precisamente como son empresas nuevas, pues lo que más se necesita una empresa nueva al siguiente año es reinvertir para poder crecer. Por eso se le dice, el primer año no repartas de la ganancia para que puedas reinvertir y crecer. Y las de nuevo producto pues conlleva todavía un doble reto, ¿no? Además de ser nueva empresa que están sacando al mercado, ¿no? Innovando un producto. Y bueno, ahí hay reglas de ley, de diversas leyes que te van a decir si es un producto nuevo o no, porque si no, sabemos que los mexicanos decimos que todos los productos son nuevos, ¿no? Buscar, claro. Esas son dos reglas así generales. Y bueno, hay mares, pero pues le cedo el uso de la voz al maestro. Yo creo que son las principales, ¿no? Las más destacadas en este caso. Y sí hay personal de confianza que también si excede del salario
de una persona que esté como operativo, como obrero, en su sueldo, pues ya tampoco calificaría ese personal de confianza. Entonces, el tema pues estaría en quiénes son esas empresas que están obligadas, pues más que nada, como bien lo dice el maestro César, si obviamente cuando comienzas un emprendimiento, cuando comienzas una empresa, pues lo que se trata es que el dinero se quede, ¿no? Es más, hasta como parte de una disposición de la ley del impuesto sobre la renta, cuando son sociedades jurídicas o personas morales, pues realmente en el primer ejercicio no pagas impuesto porque no traes un antecedente de utilidades anteriores, ¿no? Entonces, cuando vas pagando, no pagas impuesto de forma mensual, sino pagas hasta el año. Okay. Entonces, se trata, ¿no? Se cuida mucho este tema de los emprendimientos. Ya es otra situación que posteriormente yo creo que se tendría que incentivar también el financiamiento, pero pues no es materia ahorita del podcast, ¿no? Entiendo que justamente hablamos de que todo este tema de repartición de utilidades tiene que ver con los ingresos, ¿no? Que tienen que entran justo como para ese tema de lucrar para que haya una ganancia, ¿no? Sí. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque creo que eso es raro que lo mencionen o se diga como ejemplo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, ya hablamos de emprendedores y empresas, pero qué pasa, por ejemplo, con organizaciones, por ejemplo, una ONG que tiene, pues, de alguna manera ingresos, pero pues son por donaciones o son por voluntariados? ¿Y qué pasa, por ejemplo, no sé, poner el caso de las iglesias, por ejemplo? Las iglesias que pues, también reciben ciertos ingresos. ¿Ellos cómo los prevé la ley o cómo se abordan este tipo de casos? Pues está previsto también en el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo que las instituciones de asistencia privada con fines de actos humanitarios y asistencia sin propósitos de lucro están exceptuadas de repartir utilidades. O sea, entonces ahí la clave es que no tienen un fin de lucro, sino que están constituidas precisamente para fines de asistencia humanitarios, como son las ONG, que pues buscan a través de estos ingresos que tienen generar actos en beneficio de personas que a lo mejor no tienen ese recurso. Entonces ahí pues no estamos hablando de una ganancia como tal, no es un negocio, no estamos en el ámbito del mundo mercantil. De crear, ¿no? Utilidades. Que hay una disposición en la ley del impuesto sobre la renta donde dice, si tienes por ahí a lo mejor no deducibles, entonces tienes una base gravable, ¿no? Entonces como que se asimila a lo que es la utilidad, pero bueno, para términos jurídicos entiendo que no podemos asimilar ciertos conceptos, ¿no? Entonces, siendo precisos, pues es como lo explica el maestro César, ¿no? O sea, realmente el mismo nombre lo dice, son personas morales con fines no lucrativos, ¿no? No tienen esa función de obtener ganancias, sino su objetivo pues es un bienestar social también, claro, ¿no? Inclusive el Instituto Mexicano del Seguro Social también está reglamentado en este artículo, dice, y demás instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistencia o de beneficencia. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social pues tiene miles de trabajadores a nivel nacional, ¿no? Y el instituto sí genera un ingreso a través de toda la plataforma que tiene, porque es un organismo descentralizado y que genera ingresos, por ejemplo, a través del fincamiento de capitales constitutivos a patrones por el pago de omisiones de pagos y ciertas cositas así, pero pues no tiene un fin de lucro. O sea, lo hace para prestar el servicio de seguridad social, que es su fin primordial, el tener que los trabajadores tengan acceso a hospitales, a asistencia médica y en su caso a alguna pensión por retiro, invalidez, incapacidad. Ese es el fin del instituto, dar seguridad social a los trabajadores. No es generar una riqueza en favor del Estado. Se supone que el dinero que genera se mueve para que el instituto funcione. Ok. Maestro, ahora, ¿cómo se hablaba usted, maestro, de la base? Se ha tocado, se ha referenciado este término. ¿Cómo se calcula más bien, o cómo se determina la base sobre cuál se calcula justamente esta repartición? Sí, ¿varía o es ya, como decíamos, una fórmula establecida para todos? Se puede decir que el común, ¿no?, es que exista una base sobre los ingresos menos las deducciones, ¿no? Esa sería la base gravable de la PTU. Ahí nos mencionan algunos conceptos que tendrían que entrar. No es la base del resultado fiscal, ¿no? Que realmente el empresario debe de comprender dos cuestiones. Una, que el tema de la utilidad financiera pues va a estar dado por las operaciones que realiza, ¿no? Esa utilidad financiera va a ser, siempre vas a vender por arriba del costo, ¿no? Y siempre vas a vender
obviamente tratando de pagar todos tus gastos generales, ¿no? Tus gastos operativos. Okay. Entonces, porque si no generas por lo menos un monto arriba de tus costos de ventas y de tus gastos operativos, pues entonces vas a tener pérdida, ¿no? Entonces, esa es una utilidad operativa, es la venta menos el costo menos los gastos operativos. Esa es una utilidad financiera, ¿no? Y todo empresario pues tiene que estar sobre esos montos de costo y de gasto, porque si no, no es negocio. De hecho, el propio SAT pues ya nos dice a veces en las revisiones, dice, oye, ¿por qué tienes reflejando en las utilidades fiscales a lo mejor 10 años de pérdidas fiscales, ¿no? Pues entonces, ¿qué nunca ha sido negocio tu empresa o nunca te ha redituado, no te ha dado utilidades? Entonces, ahí el fisco a lo que se refiere es a una utilidad fiscal. Los ingresos, depende del régimen en el que nos encontremos, los ingresos financieros van a ser igual a los ingresos fiscales, los ingresos acumulables. Los gastos van a ser las deducciones autorizadas. Entonces, regularmente la base gravable de la PTU se parece mucho al ingreso acumulable menos las deducciones autorizadas, y esa base gravable se podría decir que es como la utilidad o la base sobre la que se va a calcular, sobre la que se va a multiplicar la tasa del 10% y vamos a determinar a esa PTU. Y esa PTU que se va a repartir a los trabajadores se divide 50% sobre los días trabajados que estuvieron los trabajadores, ¿no? Okay. Ahí desempeñándose en sus funciones, y el otro 50% de acuerdo a sus sueldos, ¿no? Lo que generaría. Y ahorita lo que mencionó el maestro César me hizo mucho sentido, porque, por ejemplo, un director que gane 200,000 pesos, pues si estuviera dentro de esta relación de trabajadores a repartirle PTU, pues imagínense, a lo mejor el director se llevaría como el 50% de las utilidades de ese 50%, okay, ¿no? Que le tocaría, porque son sueldos muy altos a comparación de los sueldos de los obreros o de los trabajadores operativos que tienen un sueldo a lo mejor que están casi en el salario mínimo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Que el 50% va de acuerdo al salario y el otro 50% va de acuerdo a los días trabajados. Eso es como, ahora sí, desde el enfoque como lo vemos como contadores, ¿no? Ok. Maestro, ¿algo que quiera complementar? Pues como lo podemos ver, digo, primero lo que tenemos que tener es cuánto hubo de ganancia, y eso se reporta con todas las leyes fiscales, pero ahí mismo te dice cuánto hubo de ganancia, porque para eso está la declaración fiscal. La declaración, ¿no? Sí. Entonces, ya obtenida la declaración fiscal, por eso puse el ejemplo ahorita, supongamos que ganamos 500,000 pesos, lo más que voy a tener que obligación como empresario de repartir es el 10% de los 500,000 pesos, que son 50,000 pesos. Esos 50,000 se dividen en dos, 25,000 y 25,000. ¿Por qué? Porque unos se reparten conforme a días trabajados por cada trabajador y otros conforme a los salarios. Ahí lo que yo veo en la práctica, que no es muy común que suceda, ahorita hablaremos de que es un derecho que poco se puede ver en juicio, pero básicamente se suman todos los días de los trabajadores. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No es, o sea, tú sumas primero todos los días de los trabajadores, obtienes el número total de los trabajadores y luego sobre eso dividimos cada quien cuánto trabajo, ¿no? ¿Cuántos días trabajan? ¿Cuántos días trabajan? Y de ahí se va repartiendo como un factor para hacerlo de forma igualitaria. Y lo mismo los salarios, sumas los salarios de todos los trabajadores, los totalizas y luego de ahí haces la operación para que esos 25,000 pesos saques un factor y entonces ya empiezas a multiplicar ese factor por cada uno de los salarios que percibió el trabajador por año. Esto es por año. Entonces ahí va saliendo y así se hace la repartición. No es muy complejo, el problema es tener todos los datos, ¿no? Ahora ahí está el meollo de la Obtener los datos. Sí, obtener los datos y controlar los datos. Por ejemplo, sí. Ahorita que mencionan los de que se calcula y hacen muchas referencias a los días trabajados, ¿qué pasa, por ejemplo, en la realidad? Sabemos que a veces hay cuestiones para llevar el cálculo de los días trabajados, pero ¿hay alguna afectación, por ejemplo, si el colaborador del trabajador, no sé, se contabilizan días trabajados, por ejemplo, por enfermedad, que no haya cumplido esa parte, vacaciones? O sea, ¿bajo
¿Bajo qué criterios no puede llegar a aplicar o puede complicar el cálculo justamente bajo un escenario de este tipo? Sí, la ley federal del trabajo lo prevé, ¿no? Ahí Sí. vienen si son ausentismos, si a lo mejor fue una incapacidad, ¿no? Por enfermedad temporal, o a lo mejor fue un riesgo de trabajo. La ley federal del trabajo ahí nos va a decir cuáles son los días que se van a descontar, ¿no? Ok. Entonces, de los días trabajados se van disminuyendo pues esos ausentismos, y esos pues no se le contarán a ese trabajador, ¿no? Obviamente cuando se saque la proporción, pues los trabajadores que a lo mejor hayan faltado Será demasiado, menor el reparto porque de también utilidades. hay una parte en la cultura laboral, también los trabajadores a veces tienden a hacer sus prácticas pues a lo mejor no correctas, ¿no? Entonces hasta saben bien cuántos días pueden llegar a faltar consecutivamente. Justo a eso iba para a ser. que no los den de baja, ¿no? Claro. Entonces ahí pues es parte como de esa sanción, ¿no? Que se puede tener, que pues si trabajaste pocos días, pues vas a recibir menos PTU, ¿no? Dentro de esa repartición. Una precisión. Si es un trabajador eventual, o sea, que haya trabajado unos meses nada más, sí tiene derecho siempre y cuando haya trabajado más de 60 días. Ok. Primer requisito. O sea, pero si trabajó más de 60 días, ya tiene derecho a los días que trabajó, que haya esa repartición. Y en cuanto a las faltas, yo sí quisiera precisar que faltas injustificadas, desde luego, no se contabilizan porque no fueron días trabajados, pero la ley marca que las incapacidades por maternidad e incapacidades por riesgos de trabajo se cuantifican como si estuvieran en activo. ¿Por qué? Porque la maternidad es un derecho de que te vas con tu sueldo pagado y la relación de trabajo no se suspende. Simplemente tú te vas a atender como mamá, te vas a atender la maternidad pues, en el tiempo que otorga la ley. Y si es incapacidad por riesgo de trabajo, tampoco se suspende la relación de trabajo. Es decir, te vas a tomar un descanso, sino una recuperación médica porque no estás pudiendo trabajar porque sufriste un riesgo de trabajo. Entonces, diferente es a que si es una enfermedad que no tenga que ver con el trabajo, porque ahí sí se suspende la relación de trabajo y ahí no hay derecho a que se te cuantifique como tiempo trabajado. Entonces, eso es bien importante. Si es una incapacidad porque fue un riesgo de trabajo, se cuantifica como tiempo laborado. Si es una incapacidad por una enfermedad o un riesgo no de trabajo, se entiende que no trabajó ese periodo. ¿Cuál es un ejemplo? Vamos en la calle como cualquier ciudadano, tenemos un accidente automovilístico y pues resulta que no puedo mover el cuello 15 días y no puedo ir a trabajar, me dan mi incapacidad. No tuvo nada que ver el accidente con el trabajo. Entonces, ahí por ley se suspende la relación de trabajo porque ahí entra la seguridad social a pagar la incapacidad y entonces ahí no estoy trabajando. Claro. Pero como entonces, si me caí dentro del trabajo y es un riesgo laboral, es como si estuviera trabajando. O sea, entonces ahí sí tengo derecho al reparto de utilidades. Ok. Sí, y en el caso de que te vayas de vacaciones, entendería que sí se cuentan los días, ¿no? También porque es un periodo de descanso, descanso ya ganado por el tiempo laborado en el año. Ahora, maestros, ¿cómo, hablando del pago de utilidades, pues bueno, ya sabemos que está una base, hay un cálculo y se da cierta cantidad dependiendo de todo esto que ya se está analizando? ¿Tiene alguna afectación? Supongamos que en un escenario donde un empresario, además de la utilidad ya repartida bajo todo este cálculo correcto, él por alguna razón quisiera darle una bonificación extra a sus trabajadores y a ese PTU le agrega un extra como para, no sé, justo en esta premiación o en este premio decir, bueno, te tocan, no sé, 5,000 pesos, pero te vamos a bonificar por parte de la empresa 2,000 pesos más, ¿no? Entonces le entrega justamente 7,000 pesos. ¿Esto tiene un impacto para el empresario en materia fiscal, en materia de impuestos? ¿Sí lo afecta por querer hacer, pues tener este detalle hablando específicamente en el reparto de utilidades? ¿Sí tiene una afectación o ahí no tiene ninguna afectación en cargas fiscales para el patrón, la empresa, o sí afectaría bajo ese escenario? Lo que pasa es que ahí ya no sería PTU, ¿no? ¿Está de acuerdo? Entonces ahí ya sería una gratificación. Entonces, pues ya las gratificaciones o a lo mejor los premios, pues ya tendrían que proceder y en estricto sentido yo creo que tendrían que gravar para el impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, okay. Pero ahora sí, pues, a lo mejor ese tipo de patrones es porque
también algo tienen en su conciencia, ¿no? Pues sí, porque no lo veo, salvo que a lo mejor por ahí en el cálculo de la PTU a lo mejor no lo hicieron de forma correcta y dicen, no, pues es que el año pasado repartí 1,000 pesos y ahorita le voy a dar 100, ¿no? Entonces como que el trabajador me va a decir, oye, ¿por qué 900 pesos menos, no? Entonces, ahí sí lo he visto, ¿no? Ahora sí en la práctica, que sí dicen, bueno, pues vamos a darle un bono, ¿no? Y sí tendrá que pagar el impuesto sobre la renta que proceda, pero ya no es PTU, ¿no? Sí, es importante también decirle a las personas que ven el podcast que el tema de dónde viene el dato, ¿no? De la PTU y que mencionaba el maestro César, pues viene en la declaración anual, tanto de la persona moral como de la persona física que son patrones. Entonces ahí viene ese dato que se determina conforme al resumen de los ingresos, deducciones que se haya obtenido y que obviamente el trabajador está obligado pues a hacer esas revisiones, ¿no? Que aquí el maestro nos puede decir. Y está muy interesante, ¿no? Lo que platicábamos hace rato, que sí, es una obligación de los trabajadores y la verdad es que yo no lo había visto de esa forma, ¿no? Sí, exacto. Mira, jurídicamente, ya precisado este punto, ¿cómo puedo yo reclamar utilidades en un juicio laboral? Son reclamables porque es un derecho laboral. Aquí el detalle es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 2 criterios importantes y que son obligatorios para mí como juez, porque la Suprema Corte de Justicia eso hace, emitir criterios que den seguridad a todo el país para que no un juez diga una cosa y luego otro, porque el derecho no es una ciencia exacta. Entonces, pues ahí es de criterio, ¿no? Entonces, la Corte dice 2 criterios interesantes. Primero, la carga de demostrar la existencia de utilidades no es del patrón. Y la carga de demostrar la cantidad que le corresponde por reparto de utilidades es el trabajador. Entonces, al trabajador le corresponde acreditar que hubo utilidades y la cantidad que le corresponde por ese monto. Y para esto la Corte se basa en un punto que la Ley Federal del Trabajo establece. Dice, ¿cómo se van a cuantificar las utilidades? Para ello hay que crear una comisión mixta de trabajadores y empleadores, patrones y trabajadores, para que de manera conjunta cuantifiquen. Entonces no es solo una carga del patrón, de manera que si el trabajador no exige al patrón la creación de la comisión, pues entonces está incurriendo en una omisión y no está haciendo valer sus derechos. Es muy común que lleguen las demandas y me digan, reclamo las utilidades del ejercicio fiscal 2023, vamos a suponer unas que ya estén concluidas. Y entonces yo como juez les tengo que prevenir, les digo, ok, dime a cuánto asciende la cantidad que vas a reclamar. Y me dicen, no, pues no sé, es que no tengo idea. Entonces le digo, ¿sabes qué? Pues no te puedo tener por reclamar esa prestación porque la Corte ya dice que tú tienes que saber y si no te has preocupado por ir a ver lo de la creación de la comisión mixta, pues entonces no es solo una obligación del patrón. La obligación del patrón es de pagarla, pero de cuantificarla es de los dos. Okay. ¿Sí? Y es una parte complicada. Y me han preguntado, ¿y yo cómo obligo al patrón a que ponga una comisión? Bueno, eso sí se puede reclamar en un juicio. Sabes que el patrón está siendo omiso en en proporcionar una persona y pues yo quiero designar a esta y pues lo judicializamos y se decreta. Lo que sí me piden, es muy común que cuando no saben si hubo ganancias o no, que la patronal exhiba la declaración fiscal. Y eso sí lo vemos en juicio y hemos condenado a empresas a que presenten su declaración fiscal para que los trabajadores tengan elementos para, en su caso, ver si hubo utilidades o no y pues después proceder a la cuantificación. Entonces, es un derecho realmente que participan los dos en la cuantificación y que en los juicios hemos visto la dificultad que tienen a veces para saber cuánto les corresponde, pero insisto, pues yo no le puedo decir a la empresa, ya cuantifica las islas porque ya existe un criterio que la Corte dice. Es tarea de los dos. Ahí las comisiones las podemos ver en empresas que tengan sindicatos, ¿no? Hay sindicatos que forzan a que se haga esa comisión. Pero ahorita platicábamos también, bueno, ¿y qué pasa con un microempresario o un pequeño, mediano empresario que tenga 3 trabajadores? ¿Cómo se crea la comisión? Y les decía yo ahorita, bueno, pues con uno de ellos. A ver, este es el designado por los 3. Nosotros votamos porque este sea. Claro. Y tu patrón, ¿a quién quieres poner? Se sientan, hacen las cuantificaciones, pueden llamar a un contador que les auxilie, pero lo hacen, determinan, estamos de acuerdo, sí.
y ya levantan el documento como comisión de que se hizo la cuantificación. Entonces, así es como, pues, en la práctica yo creo que lo podríamos hacer para efecto de que sea procedente. Que como trabajadores, bueno, me incluyo, desconocía que debemos de tener esa obligación como colaboradores o trabajadores dentro de una empresa, ¿no? Y eso es justamente lo que tratamos de transmitir, que no siempre es responsabilidad del patrón y el colaborador tiene mucho también que hacer porque es su derecho, ¿no? Entonces también así como le ocupa el reclamo de las mismas, le ocuparía también pues prever todo esto que también ya es por ley, ¿no? No es por una disposición de la empresa o del patrón, sino es una disposición por parte de la autoridad. Exacto. Maestro, ahora, ¿qué plazos debe de cumplir justamente ya entrando en materia un poquito de cumplimiento? ¿Qué plazos debe de cumplir, valga la redundancia, las empresas para hacer este reparto de utilidades? Y si es algún tipo de recomendación, ¿de qué documentación deben de tener en regla? Ya hablamos de las comisiones, justamente, que deban de tener o considerar en regla y qué plazos deben de cumplir para poder hacer el reparto de manera exitosa y no tengan ningún tema, pues bueno, los patrones y los trabajadores. Sí, claro. Ahí, bueno, por ejemplo, la obligación de la empresa es proporcionar la declaración anual a los trabajadores dentro de los 10 días hábiles, ¿no? Que por ahí en una guía que emitió el gobierno dice, pues a más tardar el 15 de abril ya los trabajadores deberían de tener esa declaración. Para empresas. Para empresas, exactamente. Para personas morales. Para personas morales. Y después los trabajadores tendrían que hacer esa revisión. Creo que son 10 días, pero ya ahí no son hábiles, son naturales, ¿no? Para hacer los cálculos que dice el maestro César. Y obviamente, pues a la hora de hacer los cálculos, pueden solicitar la información a sus patrones o deben de solicitar la información a sus patrones porque pues se necesitan las listas de asistencia, se necesita ver los ausentismos, se necesita ver si hubo incapacidades, o sea, es como recalcular otra vez la PTU. Y realmente ahí pues es un tema donde sí van a necesitar el apoyo, como decía, pues de un contador, porque si no va a ser complicado, ¿no? O a lo mejor un administrador que esté especializado en temas de recursos humanos y que sepa bien todos estos cálculos. Y luego entiendo que puede haber objeciones, ¿no? 10 días después me parece que habla la ley y pues esos son como los plazos hasta llegar precisamente a la entrega de la PTU. En las personas morales tenemos los 60 días, que sería posteriores a la presentación de la declaración anual, que sería el 31 de marzo, fue el último día para presentar la declaración de las personas morales. Entonces tenemos abril y mayo, ¿no? Entonces el 30 de mayo es el último día para pagar esta PTU. No sé si ando bien, estimado maestro. Sí, básicamente lo que yo recalcaría es que son 60 días para que queden pagadas una vez que se presenta la declaración anual, pero en ese inter, pues sí, el procedimiento de que tienes 10 días para proporcionarle la declaración y luego 10 días para hacer las revisiones y todo eso. Pero algo bien importante que quiero recalcar, los trabajadores tienen el derecho de hacer alguna observación a la declaración anual ante el SAT. Es decir, si el patrón dice que ganó 500,000 pesos y a los trabajadores como que no les cuadra ganancia, pueden hacer una observación ante el SAT diciendo, oye, no, esa ganancia está mal, porque, bueno, no sé, a lo mejor ellos se enteran de todo lo que producen y todo lo que venden y pues por ahí se entera alguien a cuánto lo venden al mercado y cuánto cuesta la producción y pues empiezan a hacer números y dicen, no, como que no me cuadra la ganancia. Y pueden hacer alguna objeción ante Hacienda y eso para que Hacienda lo revise, pero eso no interrumpe el reparto de utilidades. El reparto de utilidades debe hacerse con la declaración presentada y en caso de que Hacienda haga alguna modificación, pues entonces ahí hay que volver a hacer cuentas para sacar las diferencias que no se pagaron atendiendo a la declaración que se presentó inicialmente. Ahora, como ya hablamos de los plazos de los 60 días y estos 10 días y todas las observaciones que se puedan hacer dentro de este periodo, ahora, ¿existe un plazo que el trabajador tenga que cumplir o hasta cuántos días después de esta obligación del patrón de pagarlas? Porque hablamos de pagar utilidades. ¿El trabajador tiene algún tiempo para el reclamo de las mismas? Sí, pues eso es totalmente materia jurídica y si no lo reclama legalmente, es decir, ante un juicio, tiene un año. Si no lo reclama dentro del año siguiente al que se volvió exigible el derecho,
su beneficio prescribe, se le llama prescripción en términos jurídicos. La Ley Federal del Trabajo prevé diversos términos o diversos plazos para ejercer los derechos y dice, todo lo que no esté encuadrado en las hipótesis específicas, se entiende que el trabajador tiene 1 año para reclamarla. Entonces, como no hay un artículo que diga, para el reparto de utilidades tiene 5 años o 3 meses, pues entonces es la regla general de 1 año. Ok, entonces es decir que el trabajador no puede hacer un reclamo de años fiscales anteriores o años anteriores a este que nos marca la ley, que es 1. Legalmente no puede, sí puede presentar una demanda diciendo que le deben de repartición de utilidades de 10 años y ahí el patrón es el que tiene que hacer valer la excepción, defendiéndose que ya prescribió su derecho respecto de los 9, que nada más le queda vigente 1. Como jueces, es algo que yo he planteado en diversos foros, como jueces no podemos estudiar la excepción de prescripción de forma oficiosa. Es decir, si el patrón no dice que ya prescribió, yo no le puedo decir al trabajador, ¿sabes qué? Ya pasó 1 año, ya pasó el año que dice el artículo 516 y pues lo siento mucho, nada más te queda 1 año vigente. Esto deriva de que hay diversos criterios jurisprudenciales que dicen que la prescripción, también criterios de la Corte, que incluso, pues reitero, me obligan, dice la prescripción tiene que ser opuesta por la patronal. Si no lo pones, no la puedes estudiar. E inclusive si se equivocan las fechas, no tienes por qué tú corregirle la página. Entonces lo puedes reclamar, pero depende de lo que el patrón se defienda. Yo he apelado mucho a las buenas prácticas porque en materia laboral se da ese aspecto de que para inflar una demanda luego se reclaman prestaciones por 10 años y yo les requiero al inicio del juicio que bajo protesta de decir verdad me digan que no les han pagado todas esas prestaciones porque los nuevos procedimientos atienden mucho al principio de realidad y así lo dice la legislación, no lo digo yo. Entonces pues para mí no es muy creíble que te hayas esperado 10 años a reclamar prestaciones, ¿no? Entonces sí les prevengo de esa manera. Y si me dicen que no les han pagado y en sentencia advierto que sí hubo pagos, se hacen acreedores a una multa por manipular información sobre el pago de prestaciones laborales. Es una nueva cuestión que se incorporó a la reforma del 2019 para evitar malas prácticas. Está en el artículo 48 y 48 bis de la Ley del Trabajo como conductas notoriamente improcedentes de las partes. El venir a falsear y pedir cosas que no te corresponden. También hay sanciones para el patrón. Hay diversas conductas que se le atribuyen al patrón. Entonces, básicamente, es lo que yo quería abonar sobre la posibilidad, pero que no lo hagan como mala práctica, sino que realmente porque no se les haya pagado. No, pues bastante interesante, maestro César, que esa parte pues muchos no la sabemos y es súper interesante que sí hay un trasfondo jurídico 100% y bueno, también puede tener consecuencias malas praxis. Exacto. Y pues, si no, pues bueno, hay que reclamar ese derecho que tenemos, ¿no? Tanto el patrón como los trabajadores. Maestro Carlos, sí. Ahora, en materia en su experiencia que ha tenido con esto que nos platica de su experiencia profesional con empresas, con charlas con emprendedores, en cátedra, con alumnos, ¿cuáles son los errores más frecuentes que usted ha detectado a lo largo de su trayectoria que dice, no es posible, lo advierto y día tras día, año tras año, se sigue viendo o me sigue llamando el mismo cliente, oye, ¿qué crees? Nuevamente por ahí se me fue o necesito apoyo. ¿Cuáles consideran que son los errores más frecuentes y cómo se podrían evitar? Pues los errores más frecuentes es a veces las faltas de control, ¿no? Dentro de todos los días que a lo mejor están trabajando las personas, los trabajadores, las incidencias. Ese es un tema, ¿no? Que siempre, pues, aunque pareciera básico, ¿no? Que debes de llevar tus controles, debes llevar tus nóminas, debes llevar tus listas de asistencia. No sé, ahora creo que nos obliga la Ley Federal del Trabajo a tener ya un reloj checador digital, ¿no? Y antes a lo mejor con un libro y toda esta situación. Bueno, no obliga todavía. No. Ajá, o creo que es una disposición que viene ahí, ¿no? Obliga a tener, dice que el patrón deberá exhibir las listas de asistencia siempre y cuando lleve en la fuente de trabajo. Pero en los foros que yo he dado, siempre recomiendo ampliamente que tengan un control de asistencia. Porque si un trabajador viene y te dice que laboraba a tiempo extraordinario y tú no demuestras eso, pues ya tienes una condena encima de tiempo extra. Pero también, pues como estamos viendo no solo en el reclamo de tiempo extra, estamos viendo un tema súper importantísimo
para controlar cuántos días laboró y hacer el reparto de utilidades. Exactamente. Sí, y acá también otro tema a lo mejor son las prácticas incorrectas que a veces los empresarios dicen, no quiero a lo mejor tener una base de utilidades, ¿no? Y eso se vio reflejado con el outsourcing, ¿no? Porque el outsourcing general que existió hace unos años, pues obviamente lo que sucedía era que dividían las empresas y decían, a ver, esta es la empresa que manufactura y esta es la empresa que lleva el recurso humano y esta, la empresa que manufactura es la ganadora y la empresa que lleva el recurso humano pues es la que pues a medias lleva ahí unas utilidades y bueno, le repartimos sobre pues una utilidad que manipulábamos, ¿no? Eso pues ya quedó, se puede decir, fuera porque ahora ya tenemos los servicios especializados, ¿no? Y que debemos de contar con un REPSE y el outsourcing especializado y toda esta situación. Pero esas situaciones regularmente en el empresario como que todavía se les quedó en la mente y dicen, ¿cómo hacer para que la base pues quede menor? Entonces sucede, ¿no? Y en la realidad es que a veces el tema de a lo mejor meter más gastos para tener utilidades más bajas y simular operaciones, pues eso te puede conllevar a otras situaciones más complejas, ¿no? Entonces, realmente, por lo que siempre pugnamos ahora sí, en los foros, en la cátedra y todas estas situaciones, pues mira, mejor llevar un control financiero, ¿no? Hacer proyecciones financieras, ver cuánto es lo que necesitas de ventas, de ingresos, cuáles son tus costos, cómo determinar gastos de operación, cómo hacer un flujo de efectivo, cómo hacer proyecciones de balance general, de estado de resultados, y eso es lo mínimo que deberá de saber un empresario, ¿no? ¿Para qué? Para que no se vaya sobre ese lado oscuro, ¿no? De hacer esas malas prácticas y que el día de mañana pues lo represente obviamente no solamente una sanción por no repartir las utilidades, ¿no? A sus trabajadores, sino ya se mete en cuestiones fiscales, penales y bueno, se vuelve todo un caos, ¿no? Entonces se vuelve como una bola de nieve que eso ahí es importante pues desterrar de todas las empresas acá en México, ¿no? Y más ese tipo de prácticas en los negocios pequeños, ¿no? Porque piensan que es muy sencillo hacer este tipo de operaciones. Nadie se va a dar cuenta cuando ahora ya sabemos que el SAT con esas revisiones profundas que trae, pues ahí te meten a la oficina de ellos y pues te dicen hasta que compraste el 15 de abril del año 2022 a las 5 de la tarde y están todas las operaciones, ¿no? Todavía mucha gente se queda con la idea hasta de la cuenta fiscal, ¿no? Es que lo tengo en mi cuenta fiscal. Le digo, pues todas las cuentas ya son fiscales, hasta las departamentales. Sí. Entonces, todo ese tema pues es hacer operaciones de forma correcta y obviamente no prestarse a estas situaciones. Es lo que yo podría ubicar y ver, ¿no? En este tema de la PTU. Maestro, ahora en materia laboral o jurídica. Bueno, habló de la subcontratación. Es un tema que tengo una sentencia que salió en las noticias por la manera en la que resolvió el asunto. La subcontratación sí está permitida en la ley, pero solo para servicios especializados, que por eso se llama el Registro de Servicios Especializados, conocido por sus siglas REPSE. Entonces, supongamos que una empresa se dedica a hacer un producto en específico, pero necesita seguridad y pues contrata una empresa de seguridad. Eso está bien, lo puede hacer, nada más hay que cumplir con todas las reglas que prevé la ley para que pueda llevarse a cabo la subcontratación. Lo malo es la división de las empresas, que se dedica a hacer el producto y como se tiene el capital humano acá y la producción la hace acá y esta es la que genera siempre ganancias y es la que nunca reparte utilidades. Tuve un asunto, nada más para que el público lo conozca, en el que a pesar de que ya está arreglado de manera muy estricta la subcontratación, hay empresas que lo siguen tratando de llevar a cabo. Y les puse en la sentencia, impuse sanciones económicas altas. La multa de una empresa fue de $1 millón y la otra fue de $500,000 por las dos empresas involucradas. Para individualizar las sanciones hay una reglamentación que debe ser hasta tomar en cuenta la capacidad económica. Pero las multas por subcontratación son altísimas, ¿no? Entonces, si lo hacen para evadir las utilidades, puede que les salga más caro una multa que el repartir las utilidades, ¿no? Entonces, yo creo que ese aspecto tomarlo en cuenta. Y en cuanto a los vicios que veo muy seguido es eso que les platicaba, que vienen a reclamar utilidades sin haber hecho una cuantificación de las mismas, lo cual hace totalmente nugatorio su derecho porque no hay manera que yo condene al patrón
a decirle que le pague unas utilidades si no se ha hecho la cuantificación respectiva. Entonces yo creo que lo que deben de preocuparse primero es esa parte de pedir la declaración, hacer las cuentas con el apoyo de las personas que así lo requieran y entonces ya tener una base sólida para ir a demandar en caso de que no se paguen. Ahora, en este tenor de que las empresas recurren a malas praxis o los patrones de querer bajar o declarar ciertas cosas, ¿no? Con lo que sea con el outsourcing, ¿por qué pasa esto? ¿Existe el pago de utilidades o el pago del PTU representa una carga fiscal para las empresas importante o cómo afecta el pago de utilidades en materia de carga fiscal para las empresas? Al contrario, representa un beneficio, porque Ok. si nosotros lo incluimos como parte de la determinación de la base para pagar el impuesto sobre la renta, ese reparto de utilidades lo podemos disminuir, ¿no? Entonces la base gravable para pagar impuesto sobre la renta se vuelve menor. Y eso sería el beneficio. Lo que sucede es el tema de la liquidez, ¿no? Entonces, por eso es que a veces el empresario dice, no, pues si me salió, no sé, 500,000 pesos a pagar, pues ¿cómo le hacemos para que paguemos 400,000? En estos tiempos es muy complicado, ¿no? O sea, realmente ya con las facturas electrónicas, tanto de ingresos como de gastos, no podemos regresar al pasado, ¿no? Entonces, pues ya lo que se determine, pues eso será. Lo que se puede hacer en una planeación financiera, pues es ir viendo, ¿no? Si te va a dar una utilidad muy alta, pues a lo mejor parte de esa utilidad, no sé, meter un tema de inversiones, de depreciación, o sea, tomar decisiones conforme vayas viendo esa planeación financiera, pero eso es previo a, ¿no? En papel, y ya después cuando vas confrontando con la realidad, pues obviamente la utilidad, siempre te debe salir una utilidad en un negocio, ¿no? Y yo creo que es también un tema, pues no sé, a mí una de las cuestiones que creo que me queda claro es también un tema psicológico, ¿no? El no querer pagar contribuciones, el no querer pagar los impuestos, ¿no? Es un tema que a veces la capacidad económica de las personas sí tienen para pagarlo, pero no quieren pagarlo, ¿no? Porque piensan que lo mal utilizan en el gobierno, lo mal administran y toda esta situación. Una parte pues es la demostración de muchas cosas que vemos en las noticias, ¿no? Pero a ciencia cierta pues hay muchas personas que sí hacen bien su función pública, ¿no? Su trabajo como servidores públicos y pues es parte de contribuir a que este país, este estado pues obviamente crezca, ¿no? Entonces creo que tenemos que contribuir y pagar los derechos pues a quien te ayuda, ¿no? En la empresa y obviamente reconocerle esos derechos y pagarle de parte de esas ganancias que realmente pues también te ayudaron, ¿no? Fue parte de ese apalancamiento en personas que pues si no estuviera la gente, pues imagínate, entonces tú tendrías que hacerlo, ¿no? Y obviamente llevarías una vida muy caótica, ¿no? Porque Sí, claro. tendrías que hacer de todo, ¿no? Sí, al final los trabajadores representan un activo intangible de las empresas muy valioso, ¿no? Que ayuda justamente a pues a generar esas ganancias, ¿no? Si no, pues no, creo que no existiría el modelo que hoy conocemos. Y los trabajadores que son valorados se ve en empresas que saben trabajar, saben tratar a sus trabajadores con buenas prestaciones, con buena repartición de esa riqueza que yo hablaba, tienen mayor estabilidad y tienen mejor funcionamiento. Una empresa que está creciendo y que tiene rotación de personal cada mes, es difícil que el nuevo se incorpore, aprenda el proceso y eso retrasa o lleva mala producción o retraso en la producción. Y si tienes un trabajador que está contento por la manera en que se le trata y se le reparte de lo que la empresa le entra, pues se queda ahí y dura 10, 15 años e inclusive puede hasta ayudar con ideas a mejorar el producto, ¿no? Entonces hay empresas que son muy reconocidas a nivel nacional que les dan mucha intervención a sus trabajadores para ideas y si tienen ideas hasta les dan el derecho de la autoría para que después tengan ciertos beneficios con la venta del producto. Entonces, pues volvemos a lo mismo. Si repartes, si el patrón reparte esa ganancia que tuvo, pues el trabajador se siente valorado, ¿no? Y de esa manera yo creo que hay mayor retribución y va la maquinaria, los engranes van cascando de mejor manera, ¿no? Así es. Pues maestros, estamos llegando ya a la parte final de este episodio. Como lo comentamos, ya se dieron cuenta, el tiempo se nos va muy rápido y creo que quedan muchos temas todavía en los cuales se puede profundizar más, evidentemente desde la materia de cada uno de ustedes, pero me gustaría ir cerrando pues con algún comentario final,
ya sea una recomendación, una observación, pues el micrófono es de ustedes para que nos puedan ir recomendando o concluyendo justamente. Esa es la palabra. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Creo que estos temas son muy valiosos para las empresas, para los empresarios y para los trabajadores. También creo que no tocamos el tema de los trabajadores que también a lo mejor dejaron de laborar, ¿no? Durante el ejercicio anterior, sí. y es importante que también vayan y se den una vuelta en sus centros de trabajo donde hayan laborado, ¿no? Porque posiblemente tengan también pago de PTU, ¿no? Okay. Entonces, ese es un tema. Y obviamente que los trabajadores, y realmente yo creo que todos, tanto patrones como profesionistas que están dentro de las compañías, dentro de las empresas, pues veamos realmente esta información que es valiosa, ¿no? Ir al origen de dónde surge toda la información, que son las leyes, que son los reglamentos. En este caso, pues escuchar aquí al maestro, ¿no? Que es juez, pues obviamente esto es valioso, ¿no? Que no se confíen por ahí de los TikTok, ¿no? Que de repente aparecen pues gente que a lo mejor dice cosas sin fundamento, ¿no? Y siempre es importante pues a lo mejor ir a la ley, y si te puede ser que sirva, ¿no? Pero siempre es ir al origen, al fundamento legal de todas estas situaciones, y más en cuestiones que pueden representar una afectación al patrimonio de las empresas, y que no se confíen, ¿no? Y también los profesionistas que hacen estos cálculos, pues obviamente ilustrarse, conocer todas estas situaciones, para que en el futuro pues obviamente vayamos creciendo, haciendo crecer las empresas, ¿no? Y yo creo que lo más valioso para los patrones cuando pagan estas utilidades, pues realmente creo que representa hasta por energía, ¿no? Obviamente tiene que ser algo que tienes que pagar con gusto, ¿no? Tienes que darlo con gusto más que pagar, ¿no? Es parte de, pues a lo mejor de lo que tienes, de lo que vistes, de lo que calzas, de lo que tus hijos disfrutan, las colegiaturas, los coches, los viajes, todo. Pues muchas veces se lo digo a mis hijos, ¿no? Gracias a Dios y gracias a la oficina, ¿no? Porque pues al final ahí están las personas que nos ayudan, y pues si hay que repartir utilidades, pues adelante, ¿no? Excelente. Muchas gracias, maestro. Le agradecemos por el espacio que nos brinda para a llegar a este tema. Gracias a todos nuestros audioescuchas, y por supuesto que también por ahí nos ven en video. Maestro, ¿con qué podemos concluir de su parte? Pues igualmente agradecer la invitación. Reitero esta parte de la importancia de difundir información para crear cultura jurídica, cultura contable, y que bueno, pues que vayamos funcionando cada vez mejor, ¿no? Nada más también nos faltó un puntito de mencionar, que las utilidades tienen un tope también para los trabajadores, que es de 3 meses de salario, o el promedio de los últimos el promedio de los últimos 3 años recibidos, el que les sea más favorable. Esto se incorporó en el 2021 y se combatió y se llegó a la corte porque decían que era inconstitucional porque estaba restringiendo un derecho, y la corte dijo que no, que era válido que se incorporaran restricciones al reparto de utilidades atendiendo a las cuestiones económicas del país y todo. Entonces hasta el día de hoy está vigente eso y ya resuelto por la corte como válido. Entonces pues también te lo tengan como dato para nos repite el monto. 3 meses de salario máximo, sí. O el promedio de tus 3 utilidades de los años anteriores. Okay. El que te resulte más favorable. Sí. Okay. Entonces cualquiera de los dos es el más favorable. El que sea más favorable se queda como ese tope. Y pues finalmente reitero a la disposición para cualquier otro tema que quieran tratar. Pues con mucho gusto venimos a platicar del mismo. Y en base a esta situación de crear cultura jurídica, yo he creado redes sociales en donde subo videos precisamente atendiendo a que la gente ahorita ya todo lo buscamos, lo quieren buscar o lo queremos buscar a través de redes sociales. Uh-huh. Y pues he estado haciendo videos de información de derecho laboral. Entonces, si me permiten compartir mis redes sociales, adelante. Pues me pueden buscar en TikTok, Instagram, en Facebook o X, antes Twitter, como César Valles o Tu Juez Imparcial. Puse como esta marca, digamos, para mayor identificación, porque luego me escriben o escribimos mal Valles o César y bueno, Tu Juez Imparcial. Me pueden localizar en cualquiera de las redes sociales y pues los invito a seguirme.
atendiendo los videos que voy haciendo, hay personas que me dicen alguna duda de laboral y de esas mismas dudas hago videos. La idea es que pues cada vez haya más personas informadas, ¿no? Que este respeto a los derechos cada vez sea mejor, y también para los patrones, porque ser patrón no es fácil, y lo decíamos ahorita, la Ley Federal del Trabajo trata al patrón, al microempresario, lo trata igual que a una empresa que tiene empresas en todo el mundo, o franquicias o establecimientos. Y pues obviamente la que tiene mucho poder pues tiene la capacidad de llegarse a despachos importantes, legales, contables y todo, y el que tiene una zapatería pues a lo mejor está arrancando y no tiene ese conocimiento. Entonces es a través de estas redes sociales que he tratado de generar conocimiento sobre derechos mínimos, pues para que hagan que las cosas funcionen, porque también dicen que quien no conoce derecho laboral y derecho fiscal en una empresa está condenado al fracaso. Y en serio, un juicio laboral mal defendido puede salir carísimo. Entonces hay que tener conocimiento tanto del fisco como laboral. Es vital los dos. Y con esto termino. Pues muchísimas gracias y quedo a la orden y con atención a sus comentarios en las redes sociales si es que así están. Maestro, pues muchísimas gracias, ya lo saben, por ahí vayan a visitar las redes sociales, y sí, es muy importante compartir la información. Justamente este proyecto de Tergum, el podcast, nace justamente con la intención de llevar la información a la gente para pues que sepan cuáles son sus derechos, pero también ayudar a estas cargas que a veces el patrón pues se enfrenta día a día, ¿no? Con los cambios en esta parte de, repito, me gustó mucho esa parte de repartición de la riqueza, ¿no? Para todos, porque es un ganar-ganar, y la bienestar, como el comentario con el que cerraba maestro Carlos, de que pues las empresas también se deben a su talento, a ese activo intangible que hablábamos, ¿no? Entonces, capital humano. Es muy importante, y pues les agradecemos mucho nuevamente a nombre de Tergum Consejería Empresarial que nos hayan podido acompañar, compartir este espacio y este foro. Les damos las gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que nos pueden seguir en Spotify, en Tergum. Estamos cada 2 semanas con ustedes trayendo nuevos episodios con nuevos especialistas, como ya lo vieron, temas bastante interesantes, para que por favor, pues bueno, si ustedes tienen alguna duda también nos puedan contactar, o directamente poderlos canalizar con alguna duda, alguna pregunta o algún tema en particular con nuestros especialistas que estuvieron el día de hoy. Muchísimas gracias. Mi nombre es Marco Antonio Carreño y es un gusto poder haber estado con ustedes nuevamente, y nos vemos hasta la próxima.